Bueno, el bullying es un término importado particularmente de Europa. A mí me gusta mucho más llamarlo conductas de acoso y hostigamiento entre escolares, y tiene eso, precisamente esa es la definición, ¿no? Es una serie de conductas que de alguna manera lastiman, violentan a otra persona, obviamente desde un escolar a otro. Una de las características principales del bullying, y aquí es donde de repente resbalamos en las definiciones, es que el acoso y el hostigamiento, para ser definido como tal, requiere un periodo de tiempo, es decir, un golpe que se da un alumno contra otro es un acto de violencia, no es un acto de hostigamiento. Cuando este golpe es repetido día tras día, semana tras semana, entonces ya estamos hablando de hostigamiento. La definición, pareciera una definición o un aspecto de la definición no muy simple, pero sí implica algo distinto. No es lo mismo pelearse en el recreo que estar siendo acosado y abusado todos los días en el recreo, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de hostigamiento y de violencia, está implícito, o tendría que estar implícito para comprenderlo, un periodo de tiempo en el que se repite esta conducta violenta. ¿Por qué, si siempre ha existido, de repente llama la atención de autoridades, maestros, padres y especialistas? ¿Por qué cobra tanta relevancia el bullying? Bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas, porque yo soy de los que considera que siempre ha existido, ¿sí? que si nosotros recordamos nuestra infancia, inclusive la infancia de nuestros padres o nuestros abuelos, existían estos actos de hostigamiento. Hay quienes no lo consideran así, consideran que es un evento, que es un fenómeno relativamente reciente, y me refiero a los últimos 20 o 30 años, y por ahí tendríamos que empezar una cierta discusión. Sí, yo considero que siempre ha existido, que siempre que la escuela siempre ha implicado a un sujeto que es violentado y otro que es violento o acosador de repetidas formas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? A mi parecer han sucedido dos cosas importantes. Una, le pusimos nombre a eso. O sea, no lo conocíamos, no lo llamábamos, no lo nombrábamos. Y el nombrarlo nos dio la oportunidad de observarlo y entonces empezar a estudiar y a comprender los efectos del acoso y el hostigamiento entre los escolares. Y lo otro es que se volvió por diversas razones mucho más fuerte y más grave de lo que vivían nuestros abuelos. Es decir, a nuestros abuelos pues, no pasaba a lo mejor del zape, o no pasaba de la burla, y lo que vivimos ahorita es ya fenómenos, por ejemplo, de acoso cibernético o inclusive de violencia que trasciende los límites escolares. Entonces, resumiendo un poco, son dos aspectos. Uno, que le pusimos nombre, que lo pudimos llamar y que lo pudimos entonces estudiar y empezar a comprender, y la otra es que el volumen del daño está siendo cada vez mayor. Por eso es que está teniendo tanto auge y tanta importancia en los medios, en las escuelas, en la formación de los profesores, etcétera, etcétera. Se maneja que las víctimas son dependientes de su agresor y viceversa. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Ninguna víctima de bullying puede elegir por sí misma separarse de este círculo vicioso? Sí, más o menos. Por supuesto que una de las, ¿cómo llamarle?, de las estrategias para trabajar con el bullying, con el hostigamiento y con la violencia en la escuela, es el empoderamiento y el fortalecimiento de las víctimas. Esa es una de ellas. En ese sentido, hay experiencias bastante exitosas en términos de el acosador de repente el acosado, la víctima, trata de romper este círculo vicioso y de alguna manera desarrolla habilidades, particularmente habilidades sociales, que le permiten romperlo. Yo no lo manejaría como dependiente, porque parecería por ahí una cuestión como de codependencia, medio adictivo, y no va por ahí. Y esto tiene tiene algo muy importante por ahí. La víctima es víctima, no es responsable del acoso. A diferencia de otros, por ejemplo, las familias codependientes, pues sí tendrían que asumir algo de responsabilidad del alcohólico, por ejemplo.
Aquí la víctima tiene que ser tratada como víctima y no puede ser tratada como responsable de la conducta de hostigamiento que emite su compañero. Puede ser responsable de su propia conducta, puede ser responsable de sus estrategias, puede ser de sus estrategias personales y emocionales, ahí sí. Pero que él provoque, por ejemplo, en términos de dependencia, el ser víctima, yo no me atrevería a decir eso. Tendría una connotación, como les decía, medio adictiva el término de dependencia. ¿Cuál es el comportamiento típico de un adulto que en su adolescencia fue bully? Esa es una pregunta que a la fecha todavía no sabemos muy bien responderla. ¿Por qué? Porque como es un término que relativamente es nuevo, el acoso y el hostigamiento es relativamente nuevo, hay muy poquitos estudios que nos puedan decir, bueno, este individuo que en su infancia, en su etapa escolar, fue víctima, por ejemplo, de acoso, ¿cuál es su comportamiento a largo plazo? Estudios longitudinales tenemos poquitos. Lo mismo diríamos de la víctima y del hostigador. Tenemos pocos estudios. Lo que empezamos a observar, poquito, o sea, yo he leído algunos artículos que dicen, si estas personas que fueron víctimas en la adolescencia ni siquiera en la etapa escolar, en la adolescencia tienden a ser víctimas también de otro fenómeno que se llama mobbing, que es como el bullying en el trabajo, tienden a ser también víctimas en ese sentido, es decir, fueron víctimas en la adolescencia y vuelven a repetir su rol de víctimas en la adultez, pero eso es apenitas lo que empezamos a observar, y esto tiene que ver literalmente con metodología, es decir, necesitaríamos hacer una serie de estudios longitudinales como para saber si en la infancia padeciste o fuiste víctima de hostigamiento, también lo vas a hacer en la adultez. En la cultura popular y el imaginario social, los adultos, padres y algunos profesores dicen que molestarse entre ellos, agredirse y demás es cosa de jóvenes y que a la larga lo irán dejando. Incluso hay quienes dicen que cada uno debe aprender a defenderse. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Puede que lo que llamamos bullying sea una conducta típica y natural en los adolescentes? Ese es uno de los grandes problemas para tratar el acoso y el hostigamiento. El hecho de que en las familias y hasta en las propias escuelas, los individuos los padres de familia, vamos con los padres directamente, que fueron, por ejemplo, víctimas de hostigamiento o que fueron hostigadores cuando estaban en la secundaria, lo asumen como normal. Puede ser común, sí, eso sí, pero no lo podemos catalogar de normal. Y digo común porque sabemos por estadísticas de la Secretaría de Educación Pública o de la OCDE, más del 90% de nuestros alumnos en primaria y secundaria han visto o participado en un acto de hostigamiento. O sea, es una cifra altísima. Entonces puede ser algo común, pero no lo podemos llamar normal. Es cierto que los individuos tenemos la responsabilidad de aprender a defendernos. Eso, digamos, pues de alguna manera eso nos corresponde. Pero el grave problema, uno de los problemas más grandes por los que atraviesa la lucha contra el hostigamiento y la violencia es que cuando el padre de familia considera que es algo normal, lo valida en su hijo. Entonces, si el hijo es víctima, entonces está validando que su hijo sea víctima y le deposita al hijo una carga muy fuerte de decir, pues tú eres víctima y sabes que tienes que aprender además a defenderte. Y entonces esos individuos, esas víctimas, tienen la carga de la escuela y además tienen la carga de la familia. Y por otro lado, el hostigador, que también le dicen, tuve muchas experiencias en este tipo, que él se llamaba el padre de familia, y decían, oye, pues fíjate que tu hijo está actuando de esta manera en la escuela, te pedimos como nuestra ayuda, y decía, pues es que es normal, así me fue a mí, y entonces está validando también la conducta de su hijo en la escuela. Si el padre de familia dice, es normal que los hijos se peleen, pues entonces valida cuando los hijos se pelean. Si el padre de familia dice, es normal, o tiene que aprender a defenderse, que los chicos se peleen en la escuela, pues entonces lo está validando y contrapone el trabajo que pudiese hacer la institución escolar. Es uno de los grandes lastres, el considerar que es normal, o que no pasa nada, o que sí, es un problema grave.
¿Cuál es el límite entre una conducta agresiva considerada normal entre adolescentes, el bullying, y lo que sobrepasa a la categoría de delito? Podremos, bueno, aquí yo voy a emitir mi juicio. Me parece que es peligroso, peligroso y grave considerar que el hostigamiento y la violencia sea un delito, porque los hostigadores no son delincuentes, son hostigadores y tendrían que ser tratados como tales. Es relativamente normal que los adolescentes, por su etapa de adolescencia, tiendan a definirse, una cuestión de identidad, de desarrollo de su personalidad, de afirmación de su persona, de afirmación de su yo, y muchas veces se recurre a cierta violencia para afirmarse. En cuanto es un acto de violencia, pues tendría que ser tratado como tal, y el adolescente tendría también que comprender, y los padres de familia, que la violencia no es el único medio al que puede recurrir para afirmarse como individuo, que puede recurrir a muchos otros. Por eso es que a mí me cuesta trabajo pensar que la violencia es normal. Yo no la llamaría de esa manera, no llamaría la violencia como normal. Y también me cuesta mucho trabajo pensar en que un individuo o un hostigador sea un delincuente. Me parece que hay un mar de diferencias, desde la edad, desde la responsabilidad, hay muchas diferencias, como decía. Algunas autoridades tipifican conductas de bullying como actos delictivos, como extorsionar, ya sea cobrando a las víctimas por dejarlas en paz, o el clásico cobrar por dejar entrar a los baños, y hasta el acoso sexual. ¿Todo esto es típico en el bullying? Los actos de hostigamiento y de violencia sí tienen ciertas definiciones. La extorsión es uno de ellos, el abuso, los golpes. Hay diferentes tipos y diferentes categorizaciones del hostigamiento. Hay quienes dicen, bueno, hay hostigamiento verbal, ¿no? Las palabras, las mujeres tienden más a usar este hostigamiento verbal. Hay hostigamiento físico, los zapes, los golpes, las patadas. Los hombres tienden a usar este tipo de hostigamiento. Entonces la extorsión, digamos, por decirlo de alguna manera, la prohibición de los derechos, sí son actos de hostigamiento. Muchas veces, hablando del acoso sexual en la secundaria, me regreso a lo que platicábamos hace un instante sobre la identidad e identificación de los y las adolescentes. Esta chica que de repente está explorando su sexualidad, es una adolescente, y de repente se acerca a un chico más grande, quizás, y la toca. Si la chica no tiene fortalecidos sus límites en casa, por ejemplo, puede asumir eso como, pues quizás hasta correcto o hasta normal. De repente no lo sabe, no tiene los elementos para discernir. Le corresponde a la escuela, le corresponde a la familia decirle, este acoso lo tienes que detener. Los jóvenes tendrían que tener elementos para diferenciar, elementos emocionales por supuesto, para diferenciar qué cosas son agradables y qué no. Y entonces uno de los grandes problemas del acoso en términos generales es que no conocemos, no se denuncia. ¿Por qué? Porque de repente los alumnos dicen, pues es que esto es parte de lo que sucede en la escuela y ya. Que yo sea el puerquito todos los días es parte de la escuela. Que este cuate agarre y me toque las nalgas todos los días, pues a lo mejor así es el asunto, ¿no? Y esta chava no sabe que tiene los elementos, o que tendría los elementos para denunciar por lo menos. ¿Los casos de chicos que disparan y matan a sus acosadores son recurrentes o excepcionales? ¿Este hecho es causado exclusivamente por el bullying o hay una conducta homicida previa? Bueno, una conducta homicida previa implicaría que este chico hubiese ya disparado un arma en algún momento. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que para que un chico pueda disparar un arma tiene que haber disponibilidad de un arma, es decir, puede tener acceso a ella en principio. No es un caso recurrente, no es recurrente que aparece cotidianamente, no cotidianamente, cuando sucede aparece en las noticias y nos enteramos. Lo mismo sucede con el suicidio, aunque es un tema distinto. Ahorita voy a platicar un poquito del suicidio. Estos chicos que disparan o que de alguna manera descargan un arma contra los acosadores, por ejemplo, no es que tengan ya
antecedentes penales por haber disparado un arma. Lo que tienen es una poca tolerancia a la frustración, una disminuida capacidad para manejar sus emociones y conocerlas, y entonces recurren a algo que consideran fácil, como es disparar un arma. Si este chico que dispara un arma hubiese tenido un manejo emocional más adecuado, hubiese tenido un apoyo, una red social, tanto en la escuela como en casa, más adecuada, seguramente no habría respondido de esa manera. En el caso del suicidio, el suicidio es el último paso, digamos el último escalón del proceso suicida. El suicida tuvo ya ideas suicidas, tuvo ya probablemente intentos suicidas, y todos esos le salieron mal. Entonces sí podríamos pensar que un suicida ya pasó por ideaciones, intentos, ideas suicidas previas. Ahí sí. Y tiene mucho que ver con un estado emocional depresivo, bajos recursos emocionales me refiero, no bajos recursos económicos, bajos recursos emocionales. ¿Por qué las chicas, sobre todo en escuelas privadas, según estadísticas, son las que cometen más bullying? Hace rato te comentaba que hay diferentes formas de comprender el hostigamiento, más bien diferentes formas de realizar el hostigamiento. Que yo sepa, hasta donde tengo entendido, no hay diferencias por sexo. Lo que hay diferencias por sexo es en la forma en que se hace el hostigamiento. Te decía, las chicas tienden a usar estrategias sociales indirectas, llamémosle exclusión, llamémosle chismes, generar chismes, llamémosle hacerle la ley del hielo a la otra chica, ese tipo de cosas. Y resulta que los chavos recurren más a los golpes, a los zapes, a ese tipo de cosas. Entonces parece, cuando un chavo golpea al otro, parece que no es hostigamiento, parece que es un acto de violencia. Por lo tanto, pareciera también que las chicas son más propensas al acoso y al hostigamiento. La verdad es que es algo muy parejo, casi no hay diferencias. De lo que yo he leído y lo que me he enterado es que son mínimas y no son estadísticamente significativas las diferencias por sexo. Sí hay diferencias por formas y maneras de realizar el hostigamiento. Suponiendo que sí se ha incrementado el número de casos de bullying, ¿por qué este aumento? ¿En dónde se da más? ¿En las escuelas públicas o en las privadas? ¿En los estratos sociales más altos? ¿En los bajos? ¿En los medios? ¿En algún sector en especial? ¿Qué tiene tanto que ver la educación y el nivel cultural? Todo esto no tiene que ver, no tenemos diferencias significativas tampoco entre estratos socioeconómicos, entre sexo, entre zonas geográficas, etcétera, etcétera. De lo que tenemos diferencia es exactamente lo mismo. Por ejemplo, un alumno de una escuela privada de quizás recursos económicos más altos tiene acceso a internet, tiene acceso a chat, tiene acceso a todos estos y entonces recurrirá quizás a ese tipo de acoso hostigamiento. Otro chico que no tiene acceso a esta tecnología recurrirá a otra forma de hostigamiento. Sí ha habido un incremento porque lo observamos, porque lo leemos, porque lo vemos. Ha habido un incremento también, y aquí también es una opinión personal, porque cada vez tenemos menos elementos para manejar nuestras emociones. Entonces recurrimos a la violencia con más frecuencia. En nuestro país esto es como muy obvio, pero no hay diferencias, por lo menos que yo pueda decir, contundentes entre estratos socioeconómicos, escuelas públicas o privadas. Lo que sí hay cierta diferencia es que en escuelas de cierto corte, me refiero a cierto corte quizás un poco más abiertas, menos tradicionales, tienden a trabajar estos temas de manera abierta. Y entonces parece que los índices son mayores, pero no son mayores, sino porque pues están abiertos, o sea, se están platicando y se están hablando dentro de la escuela. Entonces, ¿cuál vendría siendo, si ninguna de estas fue una causa,
el entorno social, la condición socioeconómica, ¿cuál sería una causa directa de esto? Es que más bien todas esas son causas. Okay. No hay como una causa específica en la que podamos hablar. Sí, el nivel socioeconómico, pues por supuesto que tiene que ver. También se sabe la relación o los estilos de parentalidad tienen que ver. Por ejemplo, los padres más estrictos y más autoritarios tienden a tener hijos con mayor índice de acoso, tanto víctimas como victimarios. Y entonces todo esto, no podríamos explicar el acoso y hostigamiento por una sola variable, tendríamos que pensar en una suma de variables. Muchas de ellas tienen que ver con la familia, el estilo de parentalidad, la cercanía que tienen con sus hijos, la forma en que le han trabajado el manejo de las emociones, tienen que ver con la escuela, escuelas que fomentan la competencia, que los alumnos sean competitivos, no competentes, que los alumnos sean competitivos, también incrementan de alguna manera el acoso. El que la escuela lo vele, por ejemplo, ese tipo de cosas, son muchas variables que están incluidas en el acoso y hostigamiento. No podría decir que hay alguna en particular. Y estas variables son de índole personal, por supuesto, de índole social o comunitario, donde incluimos a la familia y la escuela, y de índole macrosocial, ¿no? Es decir, un entorno de violencia genera un entorno de violencia. ¿Cuál es el grado de participación de la escuela, autoridades escolares, padres y, más importante, los mismos alumnos en el control y erradicación del bullying? Muchísimo. O sea, el asunto de la participación de la escuela es fundamental. Es un tema que tiene que ser abierto, que tiene que ser conversado en la escuela, que el alumno debe tener la posibilidad de recurrir a un adulto, ya sea su profesor, o sea su orientador, o sea el conserje, o sea, debe tener la posibilidad de recurrir a un adulto y decir: oye, me está pasando esto, me están molestando, todos los días me quitan el lunch, todos los días me quitan mi dinero. Y eso no es de gratis, no sucede en todas las escuelas. Hay escuelas en las que los niños tienen miedo de acercarse a los adultos. Ahí también el adulto juega un papel hasta de hostigador, pues, en la propia escuela, donde no hay una cercanía, donde el alumno no es capaz de comunicarlo, no tiene una figura con quien conversar. Entonces, digamos, a nivel de relaciones, es importante que la escuela abra canales formales e informales. Y formales me refiero, es un tema que se puede discutir en asambleas, en el grupo, los contenidos, por ejemplo, de las materias de formación cívica y ética o de las materias de historia, son pues propensos para hablar de este tipo de temas de la escuela. El chico, por supuesto, también debe tener capacidad para diferenciar cuando se está jugando y cuando lo están molestando, tiene que tener la capacidad de decir: esto no se vale o esto no me gusta, de manera asertiva. La familia, también es cierto que las escuelas donde la participación de las familias es más cercana, la participación de la familia en la escuela es exitoso en términos no solo de acoso y hostigamiento, sino de muchos otros problemas sociales. Mientras la familia esté cercana a la escuela, pueden, digámoslo así, encontrar lugares en común para trabajar estos temas. A mí me da mucha curiosidad me da mucha, inclusive hasta risa, ¿no? Cuando en la escuela se plantea una estrategia y en la casa no se sigue la misma estrategia, el chico se va por el medio. Se escapa por el medio y bueno, de repente no sabemos ni qué pasó, ni qué sucedió, ni cómo trabajar, cuando la escuela y la casa no están en la misma sintonía. ¿Es obligación de las escuelas erradicar el bullying? ¿Por qué algunas escuelas sienten que el hecho de reconocer que existe bullying dentro de sus aulas es motivo de desprestigio? Sí, hay escuelas que lo ponen debajo del tapete y ahí lo dejan, pareciera que lo guardan y no lo trabajan. Mira, lo de erradicar no lo sabría. Es como si fuese un tumor y tuviésemos que erradicar esa enfermedad. O, digamos,
pues tendríamos que erradicar la violencia de todo el país y de todo el mundo. Es como un trabajo titánico. Pues sí, me parece que la utopía tendría que ser para allá, en donde más que erradicar la violencia tendríamos que vivir en un mundo pues armónico, de confianza, cercano, sin obviar por supuesto la agresividad, digamos, inerte al ser humano, la agresividad propia del ser humano. No podríamos obviar eso. Pero me parece que la utopía sería por ahí. Tendríamos que pensar en una estrategia, digamos, una forma de vida donde pudiésemos pues vivir en una armonía, ¿no? Desarrollarnos como seres humanos plenamente. Y la verdad es que el hostigamiento y la violencia no permite eso. Me parece que no es, aterrizando en la pregunta, no le podríamos pedir a la escuela que erradique el acoso. Lo que sí le tendríamos que exigir es que lo trabaje, que tenga información definida, que sepa cómo trabajarlo, que sepa cómo tratar los casos, que tenga información de su propio centro escolar. Eso sí le podríamos pedir a la escuela. Recientemente con este asunto de las certificaciones, ¿no? Entonces han aparecido algunos intentos, pues espero que sean loables, de certificar escuelas libres de bullying. Eso es imposible pensar que no va a haber bullying en la escuela, y además es peligrosísimo, porque entonces para certificar una escuela libre de bullying, pues tendríamos que agarrarlo a este chavo y correrlo. Entonces correr a todo el mundo y es una cuestión que discrimina en vez de trabajar y tratar a este chico, ¿no? Por ejemplo. La intención puede ser buena, pero tiene muchas aristas esto de las certificaciones. Entonces, si el bullying tal cual no se puede erradicar del todo, ¿qué se podría hacer? ¿Controlarlo, contenerlo? Controlarlo, contenerlo, pues sí, digámoslo así. Trabajarlo, eso es bien importante. Mira, la escuela es un micromundo. Los educadores y los sociólogos de la educación lo tienen como muy claro. Lo que sucede en la escuela es un reflejo de lo que sucede en el mundo. Seríamos, pues si decía hace rato, digamos, la utopía sería un ambiente social, digamos, pero eso es medio ingenuo, ¿no? O sea, el chico va a salir al mundo y se va a topar con alguien que lo violenta. ¿Qué tendría que hacer la escuela, también la casa, por supuesto? Proveer de elementos y herramientas para que los jóvenes, los chicos, tengan las suficientes estrategias para manejar sus emociones de manera saludable. Básicamente ese sería como el trabajo. Y estoy hablando de ambos, estoy hablando de la víctima y estoy hablando del hostigador. Es decir, esta víctima tendría que manejar sus emociones de manera adecuada para tener elementos y detener el acoso y sentirse más o menos saludable. El hostigador tendría que ser algo similar, ser consciente de sus conductas de acoso y manejar sus emociones de manera saludable, sus emociones y sus conductas de manera saludable. Exigirle a las escuelas que erradiquen el acoso y el hostigamiento, pues yo no iría tan lejos. Lo que sí creo que podemos exigirles es trabajo serio, informado, digamos en términos de especialistas, pero informado también. Muchas escuelas no saben cuál es el índice, por ejemplo, de acoso y de violencia en su escuela. No tienen idea de si sucede o no sucede, de qué tipos hay, de quiénes son, no lo saben.